nunca imaginé que la sonrisa que me pidió confianza sería la misma que después me clavaría la peor de las puñaladas. Jamás pensé que un gesto tan pequeño, tan dulce en apariencia, pudiera convertirse en el hilo que deshilacharía mi vida entera. Pero así empiezan las tragedias más silenciosas, con una sonrisa que parece protegerte antes de destruirte. Las traiciones más dolorosas no entran gritando, entran despacio, descalzas, con un gesto amable. Mi nombre es Valeria Rodríguez, tengo 55 años y desde hace casi una década vivo con un vacío que nadie ve, pero que me acompaña como una sombra que se sienta en mi cama por las noches y me despierta cuando la casa está demasiado silenciosa. La muerte de mi esposo no dejó cicatrices visibles, pero sí un cansancio en el alma, esa clase de dolor que parece instalarse en los huesos. Desde entonces, mi mundo gira alrededor de mi hijo, Sergio. Él es mi faro, mi orgullo, mi punto de equilibrio, aunque a veces también mi mayor preocupación. Lo vi crecer demasiado rápido, como si la ausencia de un padre lo hubiera empujado a convertirse en hombre antes de tiempo, y yo, que me creía fuerte, terminé viviendo pendiente de él, de su ánimo, de sus silencios, de la tristeza que aún le recorría la mirada cuando pensaba que yo no lo estaba observando. Siempre tuve miedo de que un día ese brillo que le quedaba terminara apagándose por completo. Y quizá por eso, cuando aquella tarde llegó acompañado, algo se movió dentro de mí. No dijo nada al principio. Solo abrió la puerta y esperó a que yo los viera. Sergio sonreía, pero era una sonrisa distinta, tímida, casi nerviosa, como si temiera que yo no aprobara lo que estaba por mostrarme. Y ella avanzó un paso detrás, con los pasos medidos y una fragilidad estudiada que me llamó la atención desde el primer segundo. No la conocía, pero sentí que ya me estaba leyendo. «Mamá, te presento a Sara», dijo Sergio finalmente, con una esperanza que casi me hizo llorar. «Es enfermera pediátrica, y su familia no quiere saber de ella». La joven bajó la mirada con una precisión que me resultó perturbadora al recordarlo después. Los hombros un poco encogidos, las pestañas temblando apenas, los dedos entrelazados como si se estuviera conteniendo para no romperse delante de nosotros. Era una escena demasiado perfecta, demasiado frágil, demasiado orientada a despertar ternura, pero yo no lo vi así en ese momento. La primera vez que la vi, pensé que era una mujer dañada por la vida. Ahora sé que era una actriz dañando la mía. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a este canal, ya que aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para ti. También comenta qué te gusta de esta historia. Pero entonces, mi instinto fue protegerla. Ella parecía pequeña, perdida, necesitada, pura. La clase de mujer que despierta en una madre el deseo inmediato de cuidar. Y yo, vulnerable como estaba, quise abrazarla incluso antes de que me contara nada. La invité a cenar, la senté a mi mesa, le serví mi comida, le abrí mi casa y sin querer también le abrí la puerta de mi corazón. Ella, con una naturalidad escalofriante, comenzó a tejer una historia hecha a la medida de mis debilidades. Habló de bebés prematuros que la buscaban con sus diminutas manos, de noches enteras sin dormir, de pasillos fríos en hospitales donde, según decía, aprendió el valor de la vida. Cada frase parecía salida del manual perfecto para conquistar a una madre sensible. Entre suspiros contó que su familia rica la despreciaba por elegir una vida sencilla, en vez de seguir las expectativas sociales. Su voz se quebraba justo en las palabras adecuadas, con una precisión que ahora me estremece de rabia. Yo la miraba llorar en silencio y me forzaba a no llorar con ella. Pero
lo que debió haber sido una alarma se sintió como un lazo. Y así ocurrió lo inevitable. Empecé a verla como la hija que nunca tuve. Los días siguientes fueron aún más reveladores. Sara se fue metiendo en mi rutina con una suavidad casi quirúrgica, como quien conoce exactamente los lugares donde instalarse para no ser rechazada. Ayudaba en la cocina con una humildad exagerada, como si temiera que la regañara por cualquier cosa. Preguntaba por mi esposo con un respeto casi teatral. Escuchaba mis historias con una atención que confundí con cariño profundo. Y cuando Sergio hablaba, ella lo miraba con tal devoción que yo, ilusa, pensé que por fin él había encontrado un amor verdadero. Todo era tan perfecto, tan dulce, tan encajado en lo que yo necesitaba creer, que ahora, desde la distancia, sé que era demasiado. Y yo cometí el error más grande de mi vida. Solté la frase que abrió la puerta a su triunfo. Si algún día ustedes dos deciden casarse, yo me encargo de todo. Quiero que tengas la boda que tu familia te negó. Ella levantó la mirada de inmediato. Sus ojos brillaban, pero no por emoción. Ese brillo no lo olvidaré jamás. Era otra cosa, algo más oscuro, un destello afilado, como si hubiese encontrado exactamente lo que vino a buscar. Se levantó, me abrazó temblando, murmurando agradecimientos entre sollozos. Lo sentí claramente, el temblor. Ese temblor que interpreté como vulnerabilidad, como emoción, como alivio. Pero no era eso. Ahora lo sé con una claridad dolorosa. No temblaba por gratitud, temblaba porque acababa de ganar. Ese momento fue el comienzo. El primer hilo que jaló, suave y silenciosamente, para desarmar mi vida, la apertura del telón de una traición que aún, hoy, me arde en el alma. Hay decisiones que parecen pequeñas en el momento en que las tomamos, pero después se revelan como abismos disfrazados de escalones. Y yo di el paso creyendo que caminaba hacia la felicidad de mi hijo, sin saber que estaba cayendo directo en el vacío. Después de aquella noche del té, todo empezó a cambiar con una velocidad que todavía me sorprende. Sara dejó de ser una visita y empezó a comportarse como la dueña emocional de nuestra casa. No lo digo por soberbia, sino por esa forma silenciosa en que ocupó cada espacio, cada conversación, cada rincón de mi confianza. Lo primero fue la boda. Sergio no lo mencionó de inmediato. Él nunca fue impulsivo, nunca quiso presionarme, pero Sara, ella sabía exactamente qué hilos mover y qué silencios dejar caer. Bastó con que dejara caer ciertas frases, ciertas miradas cargadas de «pobre de mí». «Claro, yo no tengo a nadie que me acompañe en ese día», decía mientras movía una cucharita en el café sin mirar a nadie. «No quiero ser una carga». Otras veces fingía rechazar la idea de una boda grande. «No, Sergio, no te preocupes», susurraba sabiendo que yo la escuchaba desde la cocina. «Ya sé que tu mamá solo lo dijo por compromiso. No tenemos por qué molestarlo todo». Ese tipo de comentarios eran pólvora, palabras cuidadosamente colocadas para que yo creyera que ella se sentía indigna, no querida, desamparada, y yo, tonta, corría a llenar los vacíos que ella misma creaba. «No seas absurda, Sara», le dije un mediodía mientras ella cortaba verduras, fingiendo humildad. «Yo quiero hacerlo, quiero que tengan un día inolvidable». Ella bajó la mirada y supe que había ganado otra batalla. Los preparativos comenzaron casi sin que yo me diera cuenta. Primero, la búsqueda del salón. Después, el vestido, la decoración, el menú, el fotógrafo, los regalos para los invitados, la música en vivo, las flores importadas. Cada elección parecía hecha para impresionar, para aparentar, para demostrar algo que yo no había pedido demostrar nunca. «Es lo que mereces, Sara», le decía Sergio con un orgullo que me partía el alma.
Mamá quiere que este día sea especial para ti. Y ella asentía, siempre con esa modestia que era cualquier cosa menos real. Solo acepto porque no quiero hacerlos quedar mal, respondía como si ella me estuviera haciendo un favor al dejarme gastar. El tema del dinero llegó como llega una tormenta. Primero con viento suave, luego con lluvia ligera y después con la inundación que se lleva todo. Los primeros pagos salieron de mis ahorros, dinero guardado durante años, fruto de privaciones y trabajo silencioso. No me dolía gastarlo por mi hijo. Me dolía no saber cuándo ese dinero se transformó en la herramienta de alguien más. Cuando sumé los primeros gastos, ya iban $12,000. Pero la lista seguía creciendo como si la boda fuera una criatura hambrienta que nunca terminaba de saciarse. El salón de eventos, otros $9,000. La decoración floral exótica, $6,000. El catering con menú personalizado, $11,000. Fotografía, video y ceremonia simbólica, $8,000 más. Y Sara, siempre con su voz suave, decía: no necesitamos tanto, pero si ya está reservado, o yo preferiría algo más sencillo, pero no quiero que ustedes queden mal. Ese juego perverso entre humildad fingida y exigencia implícita me fue desarmando, hasta que un día, frente al contador, hipotequé mi hogar para pagar la boda de una mujer que no era quien decía ser. Recuerdo perfectamente la mañana en que firmé los papeles. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de una emoción extraña. Pensaba en Sergio, en verlo sonreír, en creer que, al menos por un día, podría devolverle parte de lo que la vida nos había quitado. Firmé, respiré hondo y salí del banco sintiendo que había hecho lo correcto. Aún no sabía que estaba caminando directo hacia una trampa. Cuando llegué a casa, Sara estaba sentada en el comedor, mirando catálogos de arreglos florales con un gesto de concentración exagerada. Levantó la vista cuando me oyó entrar. ¿Todo bien, señora Valeria?, preguntó con esa voz delicada que usaba para hacerme sentir importante, y yo, aún con el corazón agitado por la deuda recién adquirida, solo pude responder: sí, la boda va a quedar perfecta. Sus labios se curvaron en una sonrisa sutil. No era gratitud, no era alivio, no era amor, era satisfactoria, como la sonrisa de alguien que cuenta billetes invisibles. Ese día completé la inversión, más de $50,000 destinados a un sueño que no era mío y que ni siquiera existía. Un sueño prestado, un sueño impuesto, un sueño que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en mi pesadilla, porque ya había pagado el precio, pero el golpe real, ese todavía no había llegado. Muy pronto comenzaron a aparecer pequeñas grietas, minúsculas, casi invisibles, tan sutiles que cualquier persona sensata habría investigado de inmediato. Pero yo no lo hice, porque la sonrisa de Sergio era como anestesia, poderosa, reconfortante. La primera señal llegó una tarde cualquiera, mientras estábamos los tres en la sala. Sergio había salido a comprar unas cosas para la boda, y yo me quedé con Sara. Ella estaba respondiendo mensajes en su teléfono, tecleando rápido, y de pronto su expresión cambió. Se tensó, como si hubiera leído algo comprometedor. Cuando levanté la vista hacia ella, se apresuró a bloquear la pantalla. ¿Todo bien, Sara?, pregunté, fingiendo naturalidad. Sí, es solo mi tía, sonrió, pero aquella sonrisa me pareció hecha de papel delgado. Ella insiste en que regrese a casa, ya sabe, a esta altura extraña, mi vida perfecta. Me quedé pensando en esa frase, porque un mes antes Sara me había dicho que su familia era fría, desconectada, casi inexistente, que no tenía tías cercanas, que había sido criada prácticamente sola. Suspiré, ignorando la punzada de incomodidad.
No quería buscarle problemas a la mujer que, supuestamente, hacía tan feliz a mi hijo. Otra señal llegó días después. Yo estaba revisando unas facturas de la boda cuando encontré un recibo del salón donde claramente aparecía un número de contacto. Persona responsable del evento, Sara Díaz. Intenté guardarlo sin más, pero algo me empujó a marcar el número, solo para confirmar una fecha. La mujer que contestó me habló con una frialdad que me sorprendió. ¿La boda de los Díaz?, dije con tono amable. ¿Cuál de todas?, respondió ella, apática. La de Sara Díaz. Hubo un silencio extraño. Ah, esa... pareció incomodarse. Sí, ya está todo confirmado. Colgué, pero la forma en que dijo esa me dejó un cosquilleo en la nuca, como si supiera algo que yo no. Esa noche, mientras cenábamos, intenté tantear el terreno. Sara, llamé al salón para preguntar algo sobre los arreglos. Casi escupió el agua. ¿Llamaste? ¿A quién?, preguntó demasiado rápido. Solo confirmé detalles, respondí, intentando restarle importancia. Ella asintió, pero su cara palideció como si hubiera visto un fantasma. Mientras Sergio hablaba de otra cosa, la vi apretar tanto la servilleta que parecía querer romperla. Pero lo que más me inquietaba era la ausencia completa de personas en su vida. No tenía hermanas, no tenía amigas, no tenía compañeros de trabajo que quisieran acompañarla. No tenía a nadie que la llamara, nadie que la visitara, nadie que la recordara siquiera. Era un silencio social absoluto. Cada vez que le preguntaba por su familia, su voz se volvía tensa, como si repitiera un guión ensayado. «Son complicados», decía siempre. «No quiero que se involucren». Un día, cansada de tantas evasivas, me animé a preguntar más directamente. «¿Quién te va a acompañar al altar?». Me miró como si la hubiera insultado. «Nadie», respondió al fin. «Puedo entrar sola. No necesito a nadie». Me quedé callada, no porque supiera qué decir, sino porque su tono me heló la sangre. Era demasiado frío, demasiado calculado. Pero cuando volteé a mirar a Sergio, él la abrazó con una ternura que me rompió el corazón. «Mi amor, no importa si vas sola», susurró. Habíamos quedado en revisar la lista de invitados. Yo quería asegurarme de que ambos lados estuvieran representados, aunque fuera solo como gesto simbólico. «Sara, ¿quieres agregar a alguien de tu familia?», pregunté mientras revisaba la hoja. Ella me quitó el papel de las manos de golpe. «Ya te dije que no tengo a nadie», dijo con un tono tan cortante que me hizo estremecer. Luego se disculpó. Siempre se disculpaba después. Siempre adornaba sus respuestas con culpa aparente y tristeza conveniente. «Perdona, Valeria, es que hablar de ellos me hace daño». Me tomó la mano. Me miró con ojos vidriosos. Y yo la creí, porque había dolor en mí también, porque entendía lo que era perder, porque la empatía, cuando se mezcla con la culpa, es un arma mortal. Pero quizá la señal más clara llegó un domingo por la tarde. Sergio me pidió que buscara en la cochera una caja con fotos de su padre para la mesa de recuerdos en la boda. Entré a buscarla, pero al mover unas cosas en el estante encontré algo que no debía estar allí, una carpeta con documentos que no eran míos, ni de Sergio, ni de nadie conocido. La abrí con cuidado. Había copias de identificaciones, fechas inconsistentes, diferentes formatos de firmas, y en varias de ellas aparecía el mismo nombre: Sara Díaz, Sara D.S. Díaz, Sara Castellanos, Sara Casta. La misma foto, distintos nombres, distintas direcciones. Se me heló el cuerpo. La sangre me zumbó en los oídos. Guardé todo de inmediato. La cerré. Respiré. Traté de creer que había una explicación lógica. Luego escuché pasos detrás de mí. «¿Todo bien?», preguntó la voz suave de Sara. Me giré. Estaba en la puerta, mirándome fijo.
demasiado fijo. Su sombra se estiraba en el piso, delgada, larga, amenazante. Sí, logré decir. Solo buscaba la caja de fotos. No mencioné la carpeta, no mencioné nada. Pero ella sabía que la había visto. Lo supe por su expresión. Una sonrisa sutil. Apenas un movimiento en las comisuras. Una advertencia silenciosa. Aquella noche no dormí. Di vueltas en mi cama mientras el techo parecía venirse abajo. Mi mente era un rompecabezas inquietante, lleno de piezas que no encajaban, historias que se contradecían, nombres que cambiaban, reacciones extrañas, personas inexistentes, documentos ocultos, miradas que no coincidían con las palabras. Todo gritaba que algo no estaba bien, todo. Pero cada vez que pensaba en enfrentarla, me venía la misma imagen, la sonrisa de Sergio, plena, enamorada, confiada. Él había sufrido tanto ya, había llorado tanto la pérdida de su padre, había vivido con tanta responsabilidad sobre sus hombros. ¿Cómo iba a ser yo la que destruyera su felicidad? ¿Cómo iba a ser yo quien sospechara sin pruebas? ¿Quién juzgara a la mujer que él amaba? ¿Quién pusiera en riesgo la única luz que él había encontrado en años? Me repetí una y otra vez la misma mentira. Estoy exagerando. Debe haber explicaciones. Es solo estrés. La boda la tiene nerviosa. No hagas un problema donde no lo hay. Déjala en paz. Y así cerré los ojos a propósito. Me convencí de que no valía la pena arruinarlo todo por detalles insignificantes. Pero las grietas, cuando se ignoran, no desaparecen, se ensanchan. Y la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque uno intente enterrarla bajo toneladas de amor, culpa y miedo. El engaño estaba ahí, a centímetros de mi cara, respirándome en la nuca. Yo solo elegí no verlo, porque aún faltaba el golpe final, el que derrumbaría todo. A veces la vida te da avisos suaves, sombras, intuiciones, susurros, y a veces te lanza una verdad tan brutal que te parte en dos. Eso fue lo que me ocurrió aquella mañana, el día en que dejé de dudar y empecé a temblar. Desperté inquieta, con la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Sergio había salido temprano a trabajar y Sara aún dormía en la habitación de huéspedes. Yo necesitaba encontrar paz, una mínima certeza, algo que me dijera que estaba siendo injusta, que mis sospechas eran producto del estrés y no una premonición maldita. Volví a la cochera. La carpeta seguía donde la había dejado, oculta bajo una manta vieja. La tomé entre las manos, sintiendo su peso como si llevara dentro una sentencia. Me temblaban los dedos mientras la abría. Esta vez no me limité a mirarla por encima. La revisé de verdad y entonces lo vi. Entre los documentos falsificados, identificaciones, contratos dudosos, direcciones distintas, apareció algo nuevo, algo que no había notado la primera vez. Una hoja suelta, doblada en 4, con mi nombre escrito en la esquina. Mi nombre, mi casa, mi vida entera, en una nota de alguien que no era nada para mí, pero lo estaba. Una hoja de ruta para robarme. La primera línea decía: mover a Valeria a decisiones rápidas, evitar tiempos de reflexión. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era exactamente lo que había pasado. Cada gasto de la boda había sido urgente, inmediato, no reembolsable. Seguí leyendo. Generar confianza emocional, duelo por esposo, fragilidad por hijo. Tragué saliva con fuerza. Era como si alguien hubiera diseccionado mi corazón y anotado sus puntos débiles. Más abajo: objetivo de fondos, $50,000 mínimos. Posible ampliación si entra en pánico. Sentí un mareo y entonces llegué al punto más devastador. Una tabla con movimientos bancarios planeados, fechas exactas, rutas de transferencia,
conversiones a otras monedas, incluso destinos de viaje. Panamá. 3 días después de la boda, Lima. 5 días después, Madrid. 10 días después. Como si la boda no fuera más que un reloj de arena que marcaba su tiempo para escapar. Mi nombre estaba ahí, escrito en anotaciones laterales. Valeria debe firmar la autorización antes del 15. Valeria accede por amor a Sergio. Al final ella agradece el gesto. Agradece, decía, agradece, como si yo fuera una idiota sentimental, destinada a sonreír mientras me desangraban por dentro. Me ardieron los ojos, pero aún no lloré. Seguí leyendo. En la parte inferior, más pequeña, casi oculta, encontré otra línea escrita con trazo más apurado. Si sospecha, mover narrativa de víctima abandonada. Sergio la defenderá. Fue como recibir un golpe en el pecho. Todo encajaba, cada lágrima suya, cada temblor, cada silencio, cada disculpa, cada mirada calculada. Yo había sido estudiada, leída, descifrada, explotada, como si mi dolor fuera una llave para abrir su ambición. Me llevé una mano a la boca para no gritar. El aire se volvió pesado, áspero, irrespirable. De repente, la casa que había sido hogar por décadas se convirtió en un escenario de amenaza. Cada rincón me recordaba lo ciega que había estado. Cada objeto parecía susurrarme: «Te lo advertimos, no quisiste ver». Me quedé sentada en el piso de la cochera, la carpeta extendida frente a mí, rodeada por la evidencia del engaño que había financiado con mis manos, mis ahorros, mi casa, mi fe. Y entonces pasó un ruido, suave, sutil, como un roce de tela. Levanté la cabeza. Sara estaba en la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No sé si me había escuchado llorar, respirar, temblar, pero sí vi su mirada. Ya no era la expresión dulce, ni la vulnerable, ni la rota. Era otra, una mirada fría, vacía, sin máscaras, una mirada que me dejó helada. Una pequeña pausa de esta historia para pedirte que, si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta a este video, porque aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para ti. ¿Qué estás haciendo, Valeria?, preguntó con una voz quieta, demasiado calma. No pude responder. Me sentía atrapada, expuesta, diminuta. Esos son documentos personales, dijo mientras avanzaba un paso. No deberías revisarlos. Quise levantarme, pero mis piernas no respondieron. Ella sonrió, una sonrisa leve, una que jamás le había visto, una sonrisa sin alma. No deberías meterte en lo que no entiendes. Algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie, sosteniendo la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo. ¿Qué es esto, Sara?, logré decir con la voz quebrada. ¿Qué planeas? Ella ladeó la cabeza como estudiándome. Yo no planeo nada, susurró, pero tú sí deberías planear cómo explicarle esto a Sergio. Mi corazón se detuvo. La amenaza era clara. Ella sabía que yo tenía miedo de perder a mi hijo. Sabía que mi culpa, mi amor, mi fragilidad eran armas a su favor. No quieras convertir esto en un problema, Valeria, añadió, acercándose un poco más. No te conviene. Sentí que mis manos sudaban. La carpeta pesaba como si llevara dentro su verdadera identidad. Él me ama, dijo de pronto con un tono que me erizó la piel, y no voy a dejar que tú arruines nada. La forma en que dijo «él me ama» no sonó a cariño, sonó a posesión, a territorio, a victoria anticipada. Antes de irse, añadió una frase que aún ojea en mi cabeza como una amenaza tatuada. No te metas conmigo, Valeria, no sabes lo que soy capaz de hacer. Cuando se fue, mis piernas al fin cedieron y me dejé caer al piso. La verdad ya estaba ahí, clara, cruda, imposible de ignorar. Sara no era una víctima, no era una nuera, no era familia, era una depredadora, y yo había sido su presa perfecta.
pero aún faltaba lo peor, porque una cosa era descubrir la traición y otra muy distinta era decidir qué hacer con ella. La boda estaba a días. Sergio estaba enamorado. La casa estaba hipotecada. Mis ahorros habían volado. Después de que Sara me dejó sola en la cochera, con esa sonrisa torcida que todavía me quema por dentro, sentí que el mundo había perdido oxígeno. El silencio era espeso, pesado, casi líquido. Me costó respirar, pero más me costó aceptar lo que había pasado. Lloré como una niña acorralada. Me cubrí la cara con las manos y dejé que todo saliera. La vergüenza, la culpa, la rabia, la impotencia. Pero en algún momento, entre sollozo y sollozo, algo dentro de mí se endureció. No sé si fue orgullo, o furia, o dignidad agonizante al borde de morirse. Solo sé que dejé de llorar, y cuando levanté la cabeza, ya no era la mujer confundida que había creído sus historias, su vocecita temblorosa y su papel de víctima desdichada. Número. Esa Valeria murió ese día. La que nació después tenía algo en los ojos que no reconocía. Determinación. Lo primero que hice fue guardar la carpeta bajo llave y salir de la casa. Caminé sin rumbo por las calles de Puebla, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escaparse. La gente pasaba a mi lado, sin imaginar que llevaba una tragedia escondida en la garganta. Pensé en Sergio. Pensé en cómo él veía a Sara. Pensé en cuánto me odiaría si yo lo arruinaba todo sin pruebas sólidas. Necesitaba certezas. Necesitaba hechos. No eran suficientes mis sospechas. No bastaba aquella carpeta. Necesitaba a alguien profesional. Así fue como llegué a la puerta de Estefania Hernández, una investigadora privada recomendada por una amiga de mi esposo, una mujer discreta, respetada y, según decían, con un olfato finísimo para detectar mentiras. Entré a su oficina con las manos temblorosas, cargando la carpeta contra mi pecho como si fuera dinamita. Estefania me recibió con una mirada firme, de esas que no se impresionan con lágrimas ni cuentos de amor. Era una mujer de unos 40 y tantos, delgada, con el cabello recogido y un aura de eficiencia que me dio un poco de calma. ¿En qué puedo ayudarla, señora Rodríguez?, me preguntó con voz profesional, pero no cruel. Yo respiré hondo y empecé a hablar. Le conté todo, sin suavizarlo, sin adornos, sin esconder mi vergüenza. Cuando terminé, Estefania no me miró con lástima, ni con burla, ni con incredulidad. Me miró como si acabara de darle una pieza de un rompecabezas criminal. «Permítame ver la carpeta», pidió con serenidad. Se la entregué. Ella la abrió, revisó los documentos con rapidez, con precisión, como quien ya ha visto cosas similares demasiadas veces. Tardó apenas unos minutos en decir exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Este perfil no es nuevo para mí. El corazón se me detuvo. «¿Cómo que no es nuevo?», pregunté con un hilo de voz. Estefania suspiró. Este tipo de estafas emocionales con bodas incluidas son más comunes de lo que se imagina, pero la estructura de este plan en particular... Miró los documentos. «Maja, me parece inquietantemente familiar». Un escalofrío me recorrió por completo. «¿Puede averiguar quién es realmente?», logré preguntar. Estefania me sostuvo la mirada. «No solo puedo, lo voy a hacer, y rápido, pero necesito que me diga algo primero, señora Rodríguez». «¿Está preparada para la verdad?». Me quedé inmóvil, porque una cosa era sospechar, y otra, muy distinta, era confirmarlo. Apreté los dedos contra la mesa. «Sí», respondí al fin. «Estoy preparada». Estaba mintiendo, pero no importaba. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Sara seguía en la casa, comía en mi mesa, dormía bajo mi techo, sonreía ante mis ojos, caminaba como si fuera la futura dueña de todo. Y yo debía actuar normal.
Sergio no podía sospechar nada, no aún, así que viví en constante tensión, midiendo cada palabra, cada gesto, cada mirada. Por dentro me moría, por fuera simulaba. Sara parecía más confiada que nunca, demasiado confiada, y esa seguridad suya, ese aire de triunfo, me confirmaba que había hecho bien en buscar ayuda. 3 días después, Estefania me llamó al amanecer. Mi corazón dio un brinco. Contesté de inmediato. «Estefania». Su voz sonó más grave que antes, cargada de un peso que anticipé como una bomba. «Encontré algo», dijo. «Necesito que venga a mi oficina. Es urgente». Sentí las piernas flojas. «¿Es malo?» «Es decisivo». Fui corriendo, casi sin sentir mis pasos. Al llegar, Estefania tenía sobre su escritorio un montón de documentos nuevos, impresiones, fotos, reportes. Me hizo seña para sentarme. «Su nombre no es Sara Díaz», dijo sin rodeos. Mi estómago se hundió. Entonces, Estefania pasó una hoja hacia mí. «Su nombre verdadero es María García, 29 años, originaria de Veracruz». Me ardieron los ojos. María García, un nombre tan común, pero ahora tan maligno para mí. Estefania continuó. Tiene antecedentes. Busca a hombres vulnerables emocionalmente, generalmente después de una pérdida. Se gana la confianza de la familia, especialmente de la madre. Organiza una boda costosa, siempre pagada por la familia, no por ella. Y días antes o justo después del evento, desaparece con el dinero. Me cubrí la boca. «Dios mío». Estefania sacó una foto. Este fue su último caso documentado, un joven en Guadalajara. Ella desapareció 2 días antes de la boda. La familia perdió más de $80,000. Sudé frío. Tuve ganas de vomitar. «Sergio está...». No pude seguir. «Él es su nuevo objetivo», respondió Estefania con absoluta certeza. «Y usted es su fuente de financiamiento». Me llevé las manos a las sienes. El mundo daba vueltas. «No solo eso», añadió Estefania, deslizando otro papel. «Este documento confirma que María ha usado al menos 6 identidades diferentes en los últimos 5 años. Sara Díaz es una de las más recientes. La utiliza cuando el objetivo tiene dinero y una familia estable». «¿Y por qué nadie la ha detenido?», pregunté entrecortada. Estefania suspiró. «Porque desaparece antes de que puedan atraparla. No permanece más de 6 meses en un mismo lugar. No firma nada, no deja rastro legal. Solo deja ruinas emocionales y deudas». El silencio que siguió fue denso, insoportable. «Señora Rodríguez», continuó Estefania con firmeza, «esta mujer no es una novia confundida, es una estafadora profesional, y usted y su hijo están en el centro de su próximo golpe». Cerré los ojos, mi pecho ardía, mi respiración era un naufragio, pero cuando los abrí no había lágrimas, había fuego. «Entonces la detendremos», dije con una calma que no reconocía en mí. «No voy a permitir que destruya la vida de mi hijo». Estefania me observó un instante, como evaluando la fuerza detrás de mis palabras. «Estoy con usted», afirmó, «pero debemos actuar con inteligencia. María es peligrosa cuando se siente atrapada». «Peligrosa». La palabra se clavó en mí como un dardo helado. «Lo sé», respondí. «Ya la vi sin máscara». Estefania asintió. «Bien, entonces empecemos». Y así, en esa oficina pequeña, con papeles esparcidos y un dossier que revelaba el monstruo detrás de la sonrisa perfecta, nació algo nuevo. Mi plan de venganza, mi plan para detenerla, mi plan para salvar a mi hijo, porque ya no era cuestión de dinero, ni de orgullo, ni de dignidad. Era cuestión de supervivencia, y esta vez yo no iba a perder. La mañana del gran día llegó con un silencio extraño, denso, como si el universo contuviera la respiración. Afuera el cielo estaba despejado,
y los rayos del sol iluminaban la ciudad de Puebla, pero dentro de mi pecho había un temblor constante, mezcla de miedo, anticipación y rabia contenida. Era la primera boda que yo no celebraría con orgullo ni ilusión, sino con un único objetivo: desenmascarar a Sara, exponer su engaño y proteger a mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. Estefania y yo habíamos trabajado durante días, cada movimiento calculado al milímetro. Habíamos planificado 2 fases, la financiera y la emocional, diseñadas para atrapar a la estafadora sin exponer a Sergio, quien seguía completamente inocente de lo que se avecinaba. Yo era la que debía mantener la calma, la que debía aparentar normalidad mientras los engranajes de la venganza giraban en silencio. Primera fase: el sabotaje financiero. Estefania me había aconsejado ser directa pero discreta. No podía dejar pistas, así que la noche anterior llamé a cada proveedor: el florista, el catering, la coordinadora de eventos, el fotógrafo, el equipo de música. Uno por uno, con voz firme y convincente, les informé: «Buenos días. Solo para confirmar que todo está listo. La familia de la novia se encargará de cubrir los saldos pendientes. Aquí tienen mi número para cualquier duda». Y les di un número falso que Estefania había configurado especialmente para el plan. No hubo objeciones. Todos creyeron que la familia de Sara se haría cargo. Nadie pagó nada. Nadie cobró. Era perfecto. El primer movimiento estaba listo. Mientras hacía esas llamadas, sentí un frío en la nuca. No era miedo de ser descubierta. Era el vértigo de dar el primer paso hacia la confrontación. Había semanas de miedo, de manipulación, de dolor contenido, y ahora, por fin, estaba en mis manos. Esa mañana me levanté temprano. El desayuno fue silencioso. Sergio me abrazó antes de salir hacia la iglesia, nervioso y emocionado. Sara lo miraba con una sonrisa perfecta, el rostro iluminado por la anticipación de un día que ella creía suyo. Yo fingí estar tranquila. Sonreí. El ambiente era de celebración y de tensión invisible, porque nadie había recibido los pagos que habían esperado desde hacía semanas. El primer choque ocurrió cuando el florista se acercó a Sara para confirmar los arreglos. «Señorita, hay un problema con los saldos pendientes», dijo con calma. «La familia nos dio un número para la autorización, pero no responde nadie». Sara frunció el ceño, fingió sorpresa. «Oh, seguro es un error del banco», respondió con esa voz dulce que escondía desesperación. Intentó llamar al número que yo había proporcionado. Nada, nada, nada. Su rostro empezó a tensarse imperceptiblemente, pero nadie lo notó excepto yo. Estefania estaba a un costado, vigilando. Sus ojos decían: «Es solo el principio». El catering fue el siguiente. «Lo siento, señorita», dijo la coordinadora. «No podemos servir la comida hasta que se confirme el pago». Sara intentó mantener la compostura. Sonrió, hizo una broma leve para disimular, pero sus manos comenzaron a temblar. Podía ver cómo la máscara empezaba a resquebrajarse, cómo la confianza calculada que había usado durante meses empezaba a desmoronarse. Los músicos llegaron, preguntando por la tarifa. El fotógrafo apareció con la misma noticia. No había recibido el depósito. En menos de 30 minutos, la que parecía la boda perfecta, la boda soñada que yo había financiado, comenzó a desmoronarse frente a sus ojos. Sara se movía de un lado a otro, murmurando excusas, llamando números que no contestaban, con un sudor que empezaba a brillar en su frente. No podía creerlo. Su guión, planeado durante meses, estaba fallando. Cada proveedor, cada contrato, cada cuenta bloqueada, la estaba atrapando. Y yo estaba allí, en silencio, observando. Por primera vez no era víctima ni ingenua. Era la que controlaba la situación.
Era la que sostenía la verdad frente a una estafadora que había vivido de la mentira durante años. Estefania se acercó a mí y susurró: «Mira su expresión. Esto es más efectivo de lo que esperaba». Y tenía razón. Sara empezó a perder la compostura. Su sonrisa perfecta se volvió rígida. Sus ojos, que antes brillaban con engaño, ahora buscaban desesperadamente una salida, pero no la había. No había a dónde ir. Mientras ella luchaba con los proveedores, yo mantuve mi papel de madre preocupada por la boda, por Sergio, por el día que debía ser feliz. Sergio no notó nada, todavía. Él estaba emocionado, confiado, completamente ajeno a la tormenta que se estaba desatando justo frente a él. Sara, por su parte, comenzaba a hablar más rápido, a dar explicaciones contradictorias, a culpar a terceros, y cada palabra suya era una confirmación de lo que ya sabía. Todo el tiempo había planeado quedarse con nuestro dinero. Todo el tiempo había calculado cómo manipularnos. Todo el tiempo había usado nuestras emociones para su propio beneficio. Era casi poético en su perfección maligna. Cuando finalmente se detuvo un instante, jadeando, con el rostro rojo de rabia y estrés, yo di un paso adelante. Era mi momento. «Sara», dije con voz firme y controlada, «creo que es hora de que hablemos». Ella me miró con una mezcla de furia y miedo. Por primera vez, la que siempre había tenido el control estaba frente a alguien que no iba a ceder. «¿Qué quiere decir?», preguntó con la voz temblorosa, intentando recuperar autoridad. «Que todo esto», dije señalando a los proveedores, a los contratos, a los documentos en mi bolso, «no está funcionando. No porque tú seas lista, sino porque yo ya sé quién eres». Sus ojos se abrieron como platos. La respiración se le aceleró. Por un momento pensé que iba a gritar o a salir corriendo. Yo no entiendo», balbuceó. Estefania apareció a mi lado, firme, sin apartar la vista de ella. «Sara Díaz o María García, lo que sea que decidas llamarte hoy, tus estafas terminan aquí». Su mundo, calculado durante años, estaba colapsando. Y yo estaba viendo cómo cada hilo de mentira que había tejido comenzaba a romperse ante mis ojos. Por primera vez desde que apareció en nuestras vidas, Sara no tenía control. Por primera vez la verdad estaba en manos de quien realmente debía tenerla, yo. Y ese día, mientras el sol iluminaba Puebla y los invitados aún no llegaban, comprendí algo muy profundo. El dolor que había sentido no me había destruido, lo había transformado en fuerza. Y la venganza, cuando se planea con inteligencia, puede ser una justicia silenciosa y devastadora. El día de la boda parecía tranquilo desde afuera. El cielo de Puebla estaba claro, un azul casi irreverente ante el caos que se avecinaba. Los invitados comenzaron a llegar, todos vestidos de gala, sonrisas y expectativas en sus rostros. El salón estaba impecable para que la verdad saliera a la luz antes de que pudiera hacerle más daño a mi hijo. Estefania y yo habíamos revisado el plan cientos de veces. Cada paso, cada movimiento, cada momento estaba calculado. Había preparado los audios, las fotos, los documentos. Había organizado que la evidencia apareciera justo en el instante exacto, cuando Sara caminara por el pasillo hacia Sergio. Era el momento del enfrentamiento público. Era el momento de la justicia. Llegué al lugar discretamente, mezclándome entre los invitados. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro estaba calmado, controlado. Sergio no sospechaba nada. Estaba emocionado, nervioso y enamorado, confiado en que hoy sería uno de los días más felices de su vida. Y eso me partía el alma y me daba fuerza al mismo tiempo. Estefania estaba oculta detrás de una columna,
lista para cualquier movimiento de Sara. Yo llevaba conmigo la carpeta con los documentos que probaban todo, las identidades falsas, los antecedentes penales, las transferencias bancarias, las notas de planificación de la estafa. Cada hoja era un clavo en el ataúd de la mentira de Sara. Los invitados comenzaron a acomodarse. El murmullo era constante. Risas, saludos, felicitaciones. La música suave dio paso al primer acorde de la marcha nupcial. Y entonces apareció ella, Sara, o mejor dicho, María García, vestida con su sonrisa ensayada, con el vestido que no había pagado con su esfuerzo, sino con el mío, con la cabeza erguida, creyendo que hoy sería su triunfo, ignorante de que cada movimiento, cada paso que daba, la acercaba a su derrota. Comenzó a caminar por el pasillo, elegante, segura, ignorando a la madre que había sostenido su mentira todo este tiempo. Cada paso que daba hacia Sergio era un paso hacia la verdad. Estefania me dio un leve asentimiento. Era hora. Saqué el teléfono, abrí la carpeta, reproduje los audios, mostré las fotos, exhibí los documentos. Una voz calmada, pero firme, resonó en el salón. «Sergio, invitados, por favor, escuchen esto». Y entonces, uno por uno, los audios comenzaron a hablar por sí mismos. Grabaciones de conversaciones donde Sara, María, planeaba cada estafa, cada mentira, cada movimiento para quedarse con el dinero. Fotos donde aparecía con otras identidades, con otros hombres, con otras bodas. Documentos oficiales que confirmaban sus antecedentes penales, sus fraudes previos, sus múltiples nombres. El salón se quedó en silencio, un silencio absoluto, cargado de incredulidad y horror. Sara comenzó a balbucear. Intentó acercarse a mí, con su voz temblorosa. «Valeria, yo... no». Pero nadie la escuchaba. Todos los ojos estaban sobre ella. Todos los rostros mostraban la misma mezcla de sorpresa, miedo y juicio. Su máscara de inocencia se rompía en tiempo real, dejando al descubierto la depredadora que había estado escondida bajo su dulce fachada. Sergio se quedó paralizado. Su rostro pasó de la emoción al shock total. La mujer que había amado y confiado, que había visto como su compañera ideal, se desmoronaba ante él, mostrando un mundo de mentiras que yo había sostenido para protegerlo. Hasta este momento. ¿Qué significa esto?», dijo con la voz rota. Yo respiré hondo, sintiendo cómo cada segundo de preparación, cada lágrima de meses anteriores, cada miedo contenida, cobraba sentido. Me acerqué a él y le tomé la mano. «Sergio», dije con calma, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor. Ella no es quien dice ser, su nombre real es María García. Es una estafadora profesional. No vino aquí a amarte, vino a destruirnos. Las lágrimas comenzaron a brotar en Sergio, pero esta vez no eran de tristeza ciega. Eran lágrimas de comprensión, de incredulidad, de alivio por descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Sara María estaba al borde del colapso. Intentó argumentar, llorar, manipular, prometer, suplicar, pero no había nada que hacer. Su poder, su control, su mentira, todo se había derrumbado frente a la evidencia irrefutable. Los proveedores que habían llegado esa mañana, sin cobrar, comenzaron a llegar al pasillo uno a uno, confirmando cada deuda, cada incumplimiento. El salón entero se convirtió en un testimonio de su estafa. La mirada de Sara era ahora un reflejo de su miedo más profundo. Sabía que estaba atrapada, que su juego había terminado. Intentó mirar a Sergio una última vez, pero él ya no la reconocía, ya no la amaba, ya no confiaba en ella. Yo estaba detrás de él, sosteniéndolo, con Estefania a mi lado, vigilando. El silencio fue absoluto durante un momento que se sintió eterno. Y entonces Sergio me abrazó. No dijo nada,
No hacía falta. Nos quedamos allí, los dos, con la certeza de que habíamos sobrevivido a la mentira más peligrosa de nuestras vidas. Esa boda, que había sido planeada como su victoria, terminó siendo su derrota. Para mí no fue solo justicia, fue liberación. Fue demostrar que el amor de madre, la inteligencia y la determinación podían más que cualquier estafa calculada. Y mientras observaba a Sara María siendo escoltada fuera del salón por primera vez en meses, sentí que el peso que había cargado desde su llegada se desvanecía. El miedo, la culpa, la traición, todo comenzó a transformarse en algo poderoso, la certeza de que había protegido a mi hijo y a mí misma, y que ningún engaño volvería a tener poder sobre nosotros. Los días después de la exposición de Sara, o mejor dicho, de María García, fueron extraños. La casa, que había sido escenario de traición y miedo, comenzó a llenarse de un silencio diferente, un silencio que no asfixiaba, sino que dejaba espacio para respirar. Sergio estaba destrozado, claro. Su corazón había sido engañado y manipulado durante meses, pero esta vez la verdad había llegado antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba a su lado, no como una madre que lo protege desde la distancia, sino como una mujer que había aprendido que podía enfrentar cualquier mentira y salir viva. Stefania Hernández se convirtió en algo más que una aliada profesional. Después de la boda, mientras ayudaba a cerrar todos los detalles legales y a asegurarse de que María no pudiera escapar, desarrolló una cercanía natural con Sergio. Ella había estado allí cuando la verdad estalló, firme, segura y con un temple que Sergio admiraba profundamente. No pasó mucho tiempo antes de que su relación se transformara de respeto profesional a algo más profundo. Algo cálido, honesto y estable, en contraste con la traición que había sufrido. Yo los observaba mientras comenzaban esta nueva etapa. Sergio con una sonrisa más genuina, aprendiendo a confiar nuevamente. Stefania con paciencia y calma, guiándolo y acompañándolo. Y yo, finalmente, sintiendo que podía soltar la tensión acumulada durante meses, años incluso. La reconstrucción no fue fácil. Mis ahorros habían desaparecido en la boda final.